El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. El domingo pasado, la liturgia de la palabra nos invitó a contemplar a Jesús, que impulsado por el Espíritu Santo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno como camino en la Cuaresma, el ayuno como camino para el encuentro con Dios, el ayuno como medio para prepararse a la misión. Pero en la Cuaresma también hemos escuchado que es el tiempo de oración, ayuno, oración y penitencia. Y la oración siempre es importante en nuestra vida, en todos los acontecimientos, pero sobre todo es un medio para mantenernos en relación íntima con Dios, para permanecer en esta fidelidad a Dios. La oración siempre fue recomendada por Dios mismo. Oren. Jesús nos dijo constantemente: oren para no caer en tentación. ¿Sí? Jesús se pasó los 40 días en el desierto en ayuno, pero también en oración. Es cierto que a muchos nos cuesta todavía el tiempo dedicado a la oración, nos cuesta trabajo orar. Algunos pues no hacen otra cosa más que repetir algunos rezos que aprendieron, por ejemplo el Padre Nuestro, el Ave María, alguna otra oración que han aprendido. Otros más pues toman un libro y a partir de ese libro realizan algunas oraciones ya hechas. Otros más pues buscan un tiempecito para el rezo del Santo Rosario o para rezar el Vía Crucis o el Ángelus. Otros más toman la Biblia para rezar algunos salmos, algunos textos de la Biblia. Otros más pues cantan o escuchan los cantos y elevan el pensamiento también a Dios. En fin, en la búsqueda de ese diálogo con Dios por la oración, también nos hemos sentido quizás algunos poco escuchados, como que Dios no nos escucha, decimos. He rezado tanto tiempo, le he pedido tanto a Dios. Parece que hay como sequedad. Otros han rezado mucho tiempo, de tal manera que llega al momento en que dicen: ya no siento nada. Rezo y no siento nada. Ya no siento como antes la oración. No sé qué me está pasando.
Y otros más que no encuentran satisfacción ya en la oración, buscan otros medios, buscan otros lugares, incluso sectas, grupos religiosos, otra forma, como si dijeran, como que esta oración que he aprendido no me satisface aquí, y entonces me voy a buscar a otro lado. La oración que se hace no es que esté mal, ¿verdad? Pero la oración ni siquiera consiste en estar rece y rece, sino estar con Él. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte. Subieron al monte para orar. Para que la oración pueda tener frutos, es necesario retirarnos también a un lugar separado, apartado, un lugar que sea adecuado para la oración. Orar en la casa, pues no siempre es lo mejor. Hay muchas distracciones. Quienes viven la experiencia de unirse en la oración en casa, a veces en la hora santa o en la misa, saben que no es posible vivirla, que hay muchas distracciones, por más que se quieran concentrar. Es un pequeño aparato, o el televisor finalmente también. No hay concentración porque en la casa tenemos muchas distracciones. Incluso cuando vamos al templo también, ahí podemos encontrar muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, para la oración tenemos que buscar un lugar especial. Luego, ¿qué sucede cuando nosotros queremos orar? Empezamos la oración un momento. ¿Qué sucede enseguida? ¿Qué les ha pasado a muchos? Cuando empiezan a rezar, ¿no les ha pasado nada? Bueno, es que a lo mejor no han empezado a rezar, ¿verdad? Por eso no pasa nada. Pero hay algunos que empiezan, vamos a rezar el rosario así, primer misterio, y empiezan, van como en el tercer Ave María y ya están empezando la cabeceada, ¿verdad? Y el primer misterio ya se durmieron. ¿Sí? Bueno, para los que no pueden dormir, pues rezar el rosario es una buena técnica para dormir, ¿eh? Empiece a rezar el rosario cuando no pueda dormir y seguro se va a dormir, ¿verdad? Seguro. Hay tantos que no pueden dormir, se voltean para allá y para acá, para allá y para acá y no pueden dormir. Empiece a rezar el rosario y verá. ¿Y me vale? Pues sí, te vale, te duermes, ¿verdad? No, tiene valor, claro. Empezamos a tener el diálogo. Miren, ¿qué pasó? Jesús se llevó a sus 3 discípulos, dice, a los que les tenía más confianza, a los que más cercanía tenían con Él. Se los llevó a orar. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando estaban en la oración? Se durmieron. También ellos se durmieron. Y es que la oración es ir a ponerse en las manos de Dios. Y cuando viene la paz, la tranquilidad, se puede quedar uno como dormido incluso, ¿sí? Si ustedes leen la vida de algunos santos, como ellos parecía que se quedaban dormidos, pero entraban en un estado de éxtasis, de tal manera que estaban orando, ni quien los viera qué hacían, en una éxtasis que hasta podían elevarse, quedaban suspendidos sin que ellos estuvieran haciendo nada. Solo entraron en relación íntima con Jesús en la oración. Es que la oración es entrar en ese diálogo con Él, en esa mirarte, mirarme. Yo creo que hoy en este tiempo, ustedes saben bien la relación que se lleva entre personas que no se hablan hoy. Hoy ya se hablan menos, ya nomás se miran, ¿verdad? Ya nomás están mirando, y si es en la comida, ¿qué? Que le pase una cuchara, dice, ¿verdad? Para comer. Y mira al otro, y mira donde está el canasto de las tortillas, y
Ya nomás se miran y ya con puras miradas se entienden también. Bueno, siquiera todavía se entienden con miradas en la familia. Con Dios podemos entendernos con la mirada. Dios nos mira, nosotros miramos a Jesús. Echémosle esas miradas a Jesús cuando vayamos. Si no sabemos qué decirle, pues echémosle la mirada nada más. Dios nos está mirando siempre, esperando a ver qué. Así como nosotros nos reímos por la mirada que decimos, pues significa estamos bien, ¿no? Claro que podríamos hablar, dialogar más en otro sentido, pero para el encuentro con Dios vamos a buscar un lugar donde podamos encontrarnos con Él. ¿Sí? Es cierto, la Eucaristía es un lugar muy oportuno para encontrarnos con Dios, pero no podemos contentarnos solo con eso. Es necesario buscar el momento de la oración, porque es allí en la oración como viene la transfiguración, la transformación. Jesús en la oración dice, se transfiguró en la presencia de los discípulos. Se durmieron, comenzaron su oración, se durmieron. Al despertarse, ¿qué vieron? El rostro de Jesús brillante. Experimentaron la paz, la tranquilidad. Jesús les hizo ver por un instante la gloria. Después de que les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho, que lo iban a condenar, lo iban a matar, lo iban a crucificar, ahora les hace ver, esto es lo que nos espera al final. El lugar donde ustedes podrán decir que a gusto estamos aquí. Pero es necesario el sufrimiento. No es que Dios quiera que seamos masoquistas, que nos guste el sufrimiento. No, el sufrimiento solamente es un paso por el que tenemos que caminar todos. Es parte del proceso de nuestra vida. Es como subir al monte, la oración. Vamos haciendo muchos esfuerzos y en ese esfuerzo pues hay dolor, hay sufrimiento. Si ustedes no han subido nunca a un monte, pues no tendrán la experiencia, ¿verdad? Pero si han subido algún día pues a un monte, aunque no sea tan elevado, ¿sí? Algo donde hay que hacer esfuerzo, saben y dicen, ay, ya me cansé, ya no aguanto, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión, estando en el seminario, pues íbamos a veces a algunos paseos y pues entre ellos íbamos a los montes. Y entonces llevaron, pues todos tenían que llevar algo para comer allá. Con los seminaristas, cada quien se preparó, llevaba sus cosas. Y entonces a uno le tocó llevarse la fruta y se compró una sandía grandota. Pues ahí van en el monte, pues se cansó. ¿Sí? Ayúdenme, yo llevo lo mío. A ti te tocó eso, vámonos. Y ya iba haciendo el coraje y el berrinche y todo. Pero bueno, de todos modos, la cargó y llegó arriba. Todos comieron, ahora la fruta, la piña. No, yo ya no quiero. Se quedó su fruta, su sandía. ¿Qué voy a hacer entonces con ella? ¿Para qué tanto sufrir si nadie quiere comerse mi piña, mi sandía que traje? Había hecho mucho esfuerzo. Se había enojado. Pensó que no había tenido sentido, que se equivocó en llevarse esa sandía tan grande hasta arriba al monte. Llegó. Y para colmo nadie quiere. Y viendo esta anécdota, vemos que así es nuestro camino de oración, que vamos subiendo el monte y parece que subimos y parece que no encontramos nada. O sea, nuestro camino de oración parece que Dios no nos escucha, no encontramos a Dios, parece, ¿verdad? Sin embargo, viene la recompensa, viene el fruto. Los discípulos subieron al monte, empezaron la oración, se cansaron, se durmieron, pero estaban allí con Él, permanecieron con Él. Entonces la oración es permanecer con Él, fieles. Como escuchamos en la primera lectura,
permanezcan fieles a Dios. Perdón, en la segunda lectura del apóstol San Pablo, permanezcan fieles a Dios. Permanecer fieles ahí en el diálogo. Dios se encarga de los demás. No tenemos que estar pide y pide y pide por nosotros, por nuestros hermanos, por los otros y más. No es necesario, incluso a veces, porque ya Dios lo sabe. Permanecer fieles a Dios, eso sí es necesario. Estar con Él es necesario. Queridos hermanos, iniciamos esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Dios nos invita a orar. Piensen ustedes ahora, ¿cómo voy a orar en esta semana? ¿Qué momentos voy a elegir para ir a la oración, para dedicarlos a la oración? Y luego, ¿dónde? ¿Dónde la voy a hacer? Tengo que elegir el lugar en donde. ¿Dónde es el lugar más adecuado para que yo me encuentre con Dios? Puedo hacerlo en el camino, sí, pero hay mucha distracción también. No me puedo concentrar. Voy a ir a la iglesia, sí, pero me duermo. Mejor en la iglesia, ¿verdad? Y no caminando te duermes por rezar. Pero a lo mejor voy y me encuentro ante el Santísimo. Voy a buscar una hora en la que no haya tanto ruido. Esta semana, ¿dónde? Porque no basta con que yo voy a misa y que ya escuché que la oración es importante, que permanecer fieles a Dios en ella, que buscar el lugar, que no basta con saberlo. Tendremos que hacer algo esta semana en la oración. ¿Qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que a mí no me entra de repente la tentación de decir, ay, nomás voy a repetir hoy estas oraciones que tengo aquí escritas ya en la hora santa, ahora no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Ya me cansé este día. No. A la hora de la hora ya estoy en otras cosas. A la hora de la hora que lo que llevo escrito ni siquiera salió, ¿verdad? No, llega el momento del encuentro con Dios que puedo estarle hablando. Hay veces que me he olvidado de que están los demás escuchando la hora santa. Sí, no estoy solo. Entonces tengo que llevar a veces hasta un ritmo. Si por mí fuera me echaba hasta más de la hora, porque siempre me ando pasando de la hora santa. Ya cuando me doy cuenta ya se pasó el tiempo, ya. Pero hay más personas, digo, no, ellos dedicaron nada más una hora. Pero bien podría decir yo, pues el que ya termine su oración, pues vaya saliéndose y vaya siguiendo, y yo voy a seguir aquí. Pero van a decir, no, pues cuando uno empieza la oración, hermanos, el tiempo se va de volada, todo. Pero se necesita mucha constancia, perseverancia, ¿eh? Y a veces no vamos a sentir nada. Y a veces vamos a decir, pues ya aquí le dejo, ya no siento nada, ya. Es más, a los demás ni les interesa a lo mejor. Todo eso va a venir. Pero permanecerle fiel a Dios traerá frutos abundantes en nuestra vida siempre, siempre. Nos dará la fortaleza para vencer cualquier obstáculo, cualquier circunstancia difícil de nuestra vida. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, porque sabía que iban a pasar un momento difícil cuando lo persiguieran a Él primero y después cuando a ellos los persiguieran, cuando también les dieran muerte a ellos. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de encontrar el momento para la oración en esta semana. Bueno, de hoy en 8, cuando vengan ya les preguntaré dónde hicieron su oración, qué lugar escogieron, cómo hicieron su oración, cuánto tiempo dedicaron para estar ahí. Cada quien piénselo cómo lo va a hacer. Pidamos al Señor que nos ayude para cumplir con nuestro propósito. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados.
Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Queridos hermanos, escuchamos hoy en la primera lectura como si fuese un acto penitencial de el profeta que hace el profeta Daniel, un acto penitencial no solo personal, sino comunitario, donde él se dirige a Dios para decirle que perdone todas sus culpas y pecados. Hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado del camino de tus mandamientos, no hemos hecho lo que tus profetas nos han enseñado, lo que tus siervos nos hablaban. Primero un examen de todo lo que ha hecho el pueblo. Sin embargo, también dice: tuyos son, Señor, la justicia y la misericordia. Ya en el Salmo vamos a escuchar esta súplica: Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Dios ha querido siempre que seamos como Él, que tengamos los mismos sentimientos y pensamientos. Diríamos nosotros que es mucho lo que se nos pide, ser como Dios, ¿ya? En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. No pretender ser Dios, pero Dios sí quiere que seamos como Él. ¿Cómo es Él? Compasivo y misericordioso. Así en el Evangelio nos lo ha dicho bien: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Por lo tanto, sí estamos llamados a ser como Dios, como nuestro Padre Dios. Y después en el Evangelio nos dan así como un vocabulario, como cuando uno va a salir de viaje y empiezan a decirle: pues apréndanse estas palabritas por lo menos, ¿sí? Como si va a comprar algo, pues apréndase cómo preguntarle cuánto vale esto por lo menos, ¿sí? Aprenda a decir ¿dónde estoy? ¿Cómo se llama? En fin, palabritas claves que le dicen a uno que aprenda cuando va uno a otro país. Pues aquí hay un vocabulario que da Jesús: cómo ser misericordioso. Dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y se les perdonará, den. Estas son como unas palabras claves para vivir en cristiano, ¿no? Para vivir como hijos de Dios. No juzguen. Cuenta una anécdota, una historia de el santo cura de Ars. El santo cura de Ars, entre sus virtudes que tenía, era el sentarse a confesar a toda la gente que acudía. Y una señora se acercó a confesar y le dice: Padre, yo sé que yo soy una pecadora, pero mi esposo está en el infierno, dice, porque mi esposo se suicidó, se aventó de un puente al río, se suicidó, y ese es un pecado mortal. Eso merece el infierno, está en el infierno. Lloraba la señora porque su esposo estaba en el infierno, porque se había suicidado. Y el santo cura de Ars le dice: espere, señora, espere.
Entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Incluso hasta lo más último en el río, hasta allá está la misericordia de Dios. Es decir, no juzgue usted lo que no sabe. Usted no sabe de la misericordia de Dios. Y es cierto, nosotros no valoramos ni sabemos de la misericordia de Dios y del perdón de Dios y del amor de Dios si no lo hemos experimentado. Si no hemos abierto el corazón a la misericordia de Dios y al perdón, pues ni sabemos qué es eso. Si Dios perdona o no, o hasta dónde Dios es misericordioso. Solo el que ha experimentado lo sabe, ¿ya? O como decimos, solo el que lleva su morral sabe lo que carga en él, ¿ya? Nadie sabe qué lleva en su vida, nadie lo sabe. Por lo tanto, no juzguen. El juicio viene cuando comienza dice el Papa Francisco, el chismorreo, ¿eh? Cuando empezamos a platicar de alguna persona, pues segurito que va a salir el juicio, ¿eh? Mira, esta persona se operó, ahora se ve más fea que antes, en fin. Pues empieza uno a ver. Ser cristiano, dice, es seguir estas indicaciones que nos da Dios. No juzgues, no condenes, perdona, da. Estas palabras deben permanecer siempre en nosotros. Cómo vivir como hijos cristianos. Lo básico es perdonar, no juzgar, ser misericordiosos, dar. Con eso que pongamos en práctica, podremos conseguir la vida eterna. Pues pidámosle a Dios que, primero, como en el Salmo le hemos dicho, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, porque como el profeta Daniel lo ha dicho, hemos desobedecido tus mandatos tantas veces, nos hemos rebelado contra ti tantas veces, no hemos hecho lo que tú has querido, no hemos querido escuchar tu palabra. Perdónanos, Señor, y no nos trates como merecen nuestros pecados. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque es el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo. Este Evangelio de San Mateo se escribe cuando en la comunidad de los judíos existen muchas situaciones difíciles y adversas, donde
los cristianos, vamos a llamarlos, que ya son creyentes en Cristo, pues empiezan a verse en una situación de confusión. Y San Mateo enseña como estos, o les da más bien como estos avisos a ellos de cómo deben vivir su vida cristiana. Estamos ya hablando por el año 70 que se escribe el Evangelio, muchos años después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y San Mateo dice que Jesús se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo que tuvieran cuidado de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos no terminaron ahí con la muerte de Cristo, que digan, pues ya murió Cristo, ya entonces también los escribas y fariseos ya no van a estar. No, ahí estaban y continuaban igual. Y San Mateo pone en boca de Jesús estas palabras: cuídense de ellos, porque dicen una cosa y hacen otra. Bueno, eso enseña San Mateo. ¿Y nosotros? ¿Hacemos lo que decimos nosotros? ¿O también decimos una cosa y hacemos otra? En la familia, en la casa, papá, mamá dicen una cosa y hacen otra. Nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, decimos una cosa y hacemos otra. Y les dice, echan cargas muy pesadas, difíciles de llevar. Y nosotros echaremos cargas también a otros, difíciles de llevar. Les gusta que la gente los salude y que los llame maestros. Aparentan. Y nosotros aparentamos también. Nos gusta que nos saluden, que nos llamen maestros, es decir, que se fijen en nosotros. Lo que hacemos, dice, todo lo hacen para que los vea la gente. ¿Y nosotros por qué lo hacemos? Tantas cosas para que me vean que lo hago. Ustedes no sean así, dice. No se dejen llamar guías, maestros. Que el mayor entre ustedes sea el servidor de todos. En una palabra, Jesús nos lleva siempre al servicio. Hemos escuchado el día de ayer: no juzguen, no serán juzgados; no condenen, no serán condenados; perdonen y serán perdonados. Recuerden como ustedes traten a los demás, así serán tratados también ustedes. Con la medida que ustedes utilicen para medir a los demás, esa se ocupará para medirlos a ustedes. ¿Cómo nos va enseñando Jesús entonces a actuar siempre con la mayor humildad, en una actitud de servicio siempre? Hacer las cosas no para que me vean, no para quedar bien, sino hacer las cosas como un servicio a nuestros hermanos. Hoy, queridos hermanos, que caminamos en esta semana del tiempo de la Cuaresma, pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer si es que estamos imponiendo cargas a otros, si lo que nosotros enseñamos de verdad lo practicamos, si practicamos bien nuestra vida cristiana. De lo contrario, podemos estar haciendo muchas cosas que parecen estar buenas, parecen ser buenas, pero lo hacemos para poder incluso a veces pelear con los demás porque no lo hacen. Yo sí lo hago, los demás no lo hacen.
Si lo hacemos para pelear, dice Jesús, lo hacen para que los vea la gente. No lo hagan así. Si ayudas en tu casa, si atiendes a tus familiares enfermos, si te preocupas y estás con ellos, no lo hagas para que te alaben, para quedar bien con tus hermanos que no lo hacen. Hazlo por el servicio, sabiendo que a quien servimos es a Dios. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de servir, tener en nuestra mente el servicio. Es cierto que nos gana la tentación a veces y deseamos ser reconocidos por lo que hacemos también. Cierto que a veces, teniendo alguna autoridad, pues queremos quedar bien y queremos que nos respeten, que nos ayuden, que nos escuchen. Pidámosle a Dios que no permita que caigamos en esas actitudes de fariseísmo, de decir una cosa y hacer otra. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado de San Mateo es el tercer anuncio que Jesús hace de su pasión. Por tercera vez les dice a sus discípulos qué es lo que le va a pasar. Cuando inicia el camino a Jerusalén y les dice: ya vamos subiendo a Jerusalén, como diciéndoles: ¿se acuerdan que les había dicho que íbamos a ir a Jerusalén? ¿Se acuerdan que ya les he dicho qué es lo que va a pasar? Pues hoy nuevamente les dice: el Hijo del Hombre va a padecer, va a ser entregado, se van a burlar de él, lo van a condenar, lo van a matar. Aquí en el Evangelio de San Mateo, en este pasaje, no pone el diálogo ya después de los discípulos, ni el de Pedro, que sobresale
Cuando él dice, no, Señor, eso no te puede pasar a ti, ¿cómo crees? Pues ya vamos. Y mientras van de camino, dos de sus discípulos, los hijos de Zebedeo, se le acercan a Jesús para pedirle que les conceda sentarse en su trono, uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Miren cómo se interpreta esto de los discípulos, porque dicen, ya vamos a Jerusalén, ahora sí ya se va a instaurar su reino, ahora sí hay que empezar a buscar el puesto. ¿Dónde nos vas a poner, maestro? Y se acerca la madre de los hijos de Zebedeo. Siempre hay alguien. Cuando nosotros vemos los pensamientos del mundo, pues así se ve, así se hace. En un gobierno se acerca siempre el familiar, oye, te encargo aquí a mi familiar, te encargo a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrino, te los encargo aquí, dales un servicio. ¿Sí? Así parece que estos dos discípulos de los 12 pertenecen al grupo de los 12, se acercan también para decirle, pues, a través de la mamá, concede que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, que sean tu mano derecha, tu mano izquierda, que sean tus manos ellos. Dice Jesús, no saben lo que piden. O sea, no saben qué es lo que va a pasar. Aún no han entendido lo que es el reino de Dios, ni ellos ni los otros 10. Porque, ¿cuál fue la actitud de los otros 10? Se enojaron, se molestaron. ¿Por qué estos están pidiendo eso? ¿Y nosotros qué? Nosotros que estamos más cerca, que vamos con Él y todo, ¿por qué estos están pidiendo eso? También ellos tienen entonces todavía en su mente pensamientos de un reino mundano, un reino de este mundo. No han entendido el anuncio de la pasión de Cristo. Y les enseña que el secreto contra esta aspiración mundana es el servicio. O sea, el querer tener puestos en este mundo tiene como antídoto el servicio, para no buscar puestos, para no buscar algún cargo en ningún lado. Ni en la iglesia tendremos que estar buscando estos cargos. Cuando alguien dice, usted va para obispo, usted va a ser obispo, no aspira uno, no debe ni aspirar siquiera eso. No es la aspiración ni debe ser, porque el servicio es para lo que hemos sido llamados todos, al servicio, no para tener puestos. Sin embargo, nosotros creemos que el tener un puesto es lo importante. Cuando alguien dice, yo ya llegué a tener el puesto que quería ser diputado, quería ser presidente, ya lo tengo. No, eso no es lo importante es el servicio. Sin embargo, el pensamiento del mundo también pasa como en la primera lectura que escuchamos del profeta Jeremías, y que nosotros experimentamos en nuestra vida. ¿Cómo le va al que hace el bien? ¿Cómo le pagan al que hace el bien? ¿Le pagan bien? ¿Usted hace el bien y le pagan con otro bien? Dice que a veces le pagan con otro mal. ¿Sí? Al que hace el bien de veras, pues le van a pagar con un mal. Y vean el profeta, Señor, mira estos, yo he pedido, yo intercedí por ellos, acuérdate que ya estuve contigo para que no los castigaras, y ahora se han puesto contra mí y han hecho una fosa y dicen, vamos a tenderle una trampa a Jeremías.
Hay que tener bien en cuenta sus palabras, saber qué dice, para que podamos acusarlo con sus propias palabras. Después de que Jeremías ha intercedido por ellos, ahora le pagan mal. Después de que los discípulos han dejado todo y se han entregado a seguir a Jesús, ya saben cómo les va a ir. Morirán de la misma manera que Jesús. Así es que, queridos hermanos, si nosotros nos dedicamos a hacer el bien siempre, pues ya sabemos que la paga puede ser no la que esperamos. Aquí en el mundo. En el mundo así será. ¿Sí? Por eso cuando Jesús responde a los discípulos que le preguntaron: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Miren, en la otra vida, la vida eterna. ¿Sí? En este mundo, todo el que haya dejado padres, madres, hermanos, casas, todo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, padres, madres, junto con persecuciones. O sea que no todo le va a ir bien siempre. Y es que cuando hacemos el bien, bueno, pues no siempre nos está yendo mal, porque Dios nos bendice siempre. Y mientras estamos haciendo el bien, estamos bien, estamos felices. Que de repente vamos a recibir un golpe fuerte, eso seguro. Y de quien menos lo esperamos. Alguien le hemos hecho un bien y de ahí mismo vendrá un mal, de ahí mismo. Por eso Jesús nos invita a hacer siempre el bien. Y nosotros lo decimos también con esas palabras: haz el bien sin mirar a quién. Hay que hacer el bien simplemente. El bien como un servicio, hay que servir. Eso es lo importante, no buscar que nos reconozcan, que nos tengan en alto, que nos miren, no. Buscar servir nada más. Que no surja en nosotros jamás la envidia, el enojo, porque a otros les está yendo bien. Y les está yendo bien no porque se porten bien, porque a veces así lo decimos: mira, estos que se portan mal les va bien, mejor me voy a portar mal. ¿Para qué me porto bien si a estos les está yendo pero sí súper bien? Y según los criterios del mundo. Así se piensa y así se ven las cosas en este mundo. Este que se porta mal y le va bien. ¿Sí? Y entra la tentación, como a los discípulos. Se enojan porque los otros fueron a pedir puesto. Ellos esperan puesto y se enojan. Nosotros podemos enojarnos. Pensamos que si estamos actuando bien y nos va mal, decimos: no, pues ¿para qué se porta uno bien si le va a ir mal? Esos que se portan mal les van mejor, sí, según los criterios del mundo, pero no los de Dios, sí. Por eso nos dice Él también: no nos cansemos de hacer el bien. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de mirar solamente cómo servir a Dios en nuestros hermanos, sin esperar la recompensa que a lo mejor en este mundo mereceríamos por estar haciendo el bien, y aceptar lo que Dios tenga para nuestro bien. Aceptar lo que Dios nos vaya dando. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado se contrapone a lo que el hombre piensa hoy en la actualidad, a lo que el ser humano piensa. Muchos hoy dicen que el infierno no existe. Otros más dicen que pues es cuestión solamente de pensamientos, sentimientos, o que el infierno ya está aquí y ya aquí se vive en la tierra y se acabó. Otros más, con un poco de fe, dicen que el infierno no existe porque la misericordia de Dios es infinita y esto es lo que impide que exista el infierno. Sin embargo, nosotros vemos hoy la palabra de Dios cómo nos habla de esta realidad de sufrimiento y que Dios aplica la justicia con quien tiene que aplicarla. Dios es justo, por lo tanto hay justicia. Esta parábola que hemos escuchado habla de el rico y el pobre, el rico Epulón, el pobre Lázaro. Cada quien vive una realidad diferente. El rico lo tiene todo, se olvida de ser solidario, de ayudar a los demás. Y pone esta parábola, pone al pobre Lázaro que está a la puerta de su casa, que desea comer las migajas, pero no, nadie le da. El rico banquetea, viste, todo tiene. Dice que los dos murieron. Dice Jesús: Lázaro, el pobre, fue llevado al seno de Abraham. El rico muere, lo enterraron.
No termina todo con eso. Dice Jesús, cuando ya está cada quien en su lugar, el rico ve a Abraham y a Lázaro. El castigo eterno, hermanos, es este: estar viendo a Dios, pedirle que ayude a los que aún están en la tierra y no ser escuchado ya. Por eso es que los que han muerto ya no pueden hacer nada ni por sí mismos, nada. Los que han muerto y los que están en el infierno, vamos a decirlo así, de acuerdo a la parábola, ellos quieren pedir por nosotros, vamos, o por sus seres queridos. Sienten el amor y por eso quieren pedir por ellos, pero ya no son escuchados. En el infierno nadie es escuchado. Por eso el rico, cuando está en ese lugar de tormentos, primero dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje en agua su dedo y me refresque tantito en los labios, tantita agua. No, hombre, recuerda que tú recibiste muchos bienes en la tierra, Lázaro en cambio males. No te preocupaste del hermano necesitado, por eso él goza ahora, mientras que tú sufres tormentos. Padre Lázaro, entonces mira, manda a Lázaro que vaya a avisarle a mis hermanos que me quedan allá en la tierra. Abraham le dice: allá tienen a los profetas, que los escuchen. Tienen la ley de Moisés, que le escuchen. No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí van a creer. Dice: no, hombre, si no le creen a Abraham ni a los profetas, si no creen la ley, ni aunque un muerto resucite van a creer. ¿No? Jesús está enseñando no solamente con una parábola de que existe el lugar del bien y el lugar del mal, los que tienen el premio y los que tienen el castigo. Primero, que existe eso, y que si no creemos nosotros en su palabra, si no creemos en Él, ni aunque resucite un muerto vamos a creer. O sea, ni aunque a Jesús ha resucitado, no le creemos. Porque es curioso que digamos: a ver, si existe el cielo y el infierno, ¿quién ha ido? ¿Quién ha ido para que nos lo diga? Si no le creemos a Jesús, menos le vamos a creer a cualquier otro muerto. Jesús, que es el verdadero Dios, que no hay mentira, que es justo, recto, santo. ¿Cómo le vamos a creer a otro muerto que no es justo, que no es recto, que no ha sido santo en la tierra? No le vamos a creer. Por ello también Dios nos ha dicho hoy en la primera lectura: maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, que confía en sí mismo, ¿sí? Que pone su confianza en sí mismo y se olvida de Dios. Maldito, dice. O sea, la maldición es para el que no confía en Dios, confía en sí mismo, como este rico Epulón. Él cree que él puede todo, no necesita de Dios. Hoy vivimos esta realidad en el mundo. Muchos que no creen en Dios y creen que ¿para qué Dios? Yo voy a trabajar, voy a disfrutar de la vida, voy a tener todo. Sí. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre. O sea, ya tiene esa maldición en sí mismo. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone toda su confianza. ¿Sí? Cuando vengan los momentos difíciles, dice, tendrá de dónde tomar la fuerza de Dios. El que no cree no tiene ni a quién acudir cuando viene el momento de la desgracia. No cree en Dios, ¿a quién acude? Aunque tenga mucho dinero, ¿de qué le sirve? No tiene ni a quién acudir, no cree en Dios. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de permanecer fieles a Dios. Ser
depositarios de esta bendición que Dios ofrece para los que le permanecen fieles. Creer en Dios. Siempre el creer en Dios nos llevará a tener su ayuda en cualquier circunstancia. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone toda su confianza. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado esta parábola en este pasaje del Evangelio de San Mateo. La crisis del pueblo de Israel, pues ya es grave. La crisis en relación con la fe en Dios. Los escribas y fariseos, que eran las autoridades religiosas, se habían apoderado ya de lo que es de Dios. Como tenían autoridad, buscaban su propio bien, como puede suceder en nuestras vidas también. Esta palabra es tan actual. Y entonces los escribas y fariseos hacían lo que les beneficiaba a ellos, en todo sentido. Jesús les reprochó que hacían largos rezos, pero no porque realmente fueran rezos de fe, sino porque deseaban que la gente los tuviera en alta estima, que ensanchaban las franjas de los mantos, en fin. Y les pone esta parábola del viñador. Un hombre tenía su viña
Y como iba a salir de viaje, se la entregó a unos viñadores. La arrendó. Cuando llega el tiempo de la cosecha, manda a sus criados para recoger lo que le toca del fruto. Pero los mataron. No obtuvo nada de la viña. Mandó a otros en un mayor número. También los mataron. Por último, envió a su propio hijo diciendo: a mi hijo sí lo respetarán, es mi hijo. Pero apenas lo vieron y dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia. Cuando Jesús pregunta a los ancianos, a los fariseos, ¿qué hará el dueño de la viña con estos viñadores? ¿Qué hará? No, pues les va a dar, ellos contestaron, les va a dar una muerte terrible a esos desalmados. Qué bien justificaban, ¿verdad? Qué bien sabían. Pero nunca pensaron que estaban pronunciando su propia condenación, su propio juicio. Porque Jesús lo estaba diciendo por ellos. De la misma manera les dice Jesús: a ustedes se les quitará el reino de Dios. O sea, los escribas y fariseos, qué bien hacían el juicio. Tenían razón en decir: les quitará la viña y les dará muerte terrible a esos desalmados. Pues ustedes son. Jesús les dijo: pues son ustedes los que le han robado la viña al Señor. No dan los frutos a Dios. Más bien, recogen ustedes los frutos para sí mismos. El peligro de toda autoridad, sea en la cantidad que sea la autoridad que tenga, en la dimensión que tenga, el peligro es apoderarse también de lo que no es suyo y hacer las cosas buscando su propio bien. Solo eso, su propio bien. Uno se pregunta, en la guerra de Ucrania, ¿qué buscan los gobiernos? ¿El bien de los pueblos o su propio bien los que son gobernantes? Como ellos no están peleando, como ellos están en sus oficinas. ¿Quiénes están muriendo? Los del pueblo. ¿Sí? Y nos preguntamos también, cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, hay tanta gente que se apasiona tanto que le preguntan: ¿usted recibió algún beneficio? ¿Le hicieron algo aquí a su calle? Nada. Se acabó su periodo de gobernar. Nunca hicieron nada por su calle, por el lugar donde vive, por los servicios donde vive. Por algunos, a lo mejor. Y les fueron a ver hasta su casa y les prometieron ayudarles. Se acabó el periodo y nunca hicieron nada por ellos. Busca un gobernante a veces su propio beneficio y es capaz de defenderlo y es capaz de mentir y es capaz de no ser honesto diciendo: soy honesto. Es capaz de no decir la verdad diciendo: yo digo la verdad siempre. Vivimos como también pasa en la primera lectura con José. Los propios hermanos quieren acabar con el hermano. Quieren ser fratricidas, matarlo. Pero lo venden. Es lo menos mal que pudieron hacer. Lo venden pensando acabar con él. Somos hermanos, pero no nos tratamos ni vivimos como hermanos. Somos hijos del mismo Padre, pero podemos estar buscando solo nuestro bien.
En todos los ambientes, si pensamos en el ambiente religioso igual. Cuando buscamos nuestro propio bien, nos apoderamos de él y hacemos todo. Miren, por ejemplo, un sacerdote que hace todo lo que el pueblo le pide, pues va a buscar su propio bien, no el del pueblo. Por ejemplo, si a mí me dicen, celébreme una misa en mi casa, con mucho gusto voy, te celebro tu misa en tu casa, págame. Celébreme una misa acá en mi jardín, con mucho gusto, págame. Celébreme mi bautizo acá donde voy a hacer la fiesta, con mucho gusto, págame. Pues a mí me pagan, yo voy a ir y pues aparentemente estoy haciendo bien porque les estoy celebrando, porque les estoy anunciando, aparentemente. ¿Pero qué estoy buscando? Mi propio bien, ¿no? Pues yo estoy cobrando y voy a cobrar bien, no voy a cobrar cualquier cosa. Y tampoco me van a decir nada porque no, ese padre sí es bien bueno porque a donde quiera que le pidas, allá va. Y si les cobra caro, no hay problema. Dice, no, no importa, no importa. ¿Qué busco? Mi propio bien. En cambio, cuando digo, no, no es posible eso, no se puede celebrar la misa en la casa porque no es un lugar adecuado para celebrar el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué mesa me vas a poner ahí para celebrar el sacrificio? ¿Qué altar? ¿La mesa donde comen todos los días? ¿Donde se sientan? ¿Donde se sirven las copas para tomar? ¿Donde se emborrachan en esa mesa? ¿Ahí quieres que celebremos el sacrificio de Jesucristo? Porque lo primero que dicen es que ¿por qué no quieren celebrar allá? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque no es un lugar digno para el sacrificio de Jesucristo. ¿Ah? Si uno va a celebrar, a veces está celebrando y por ahí andan con el radio, con la música, con la televisión, andan caminando por ahí haciendo sus cosas los demás. ¿Qué lugar digno para el sacrificio? Pero si me siento con la autoridad para decir, pues yo sí puedo, aunque el obispo y el papa digan que esto no, yo sí lo hago. Voy a buscar mi propio bien. Soy sacerdote, me siento con autoridad, voy a buscar mi propio bien. Me van a pagar, voy a tener. ¿Qué más? En casa, si vemos la realidad en la familia también, la autoridad se puede tener para buscar su propio bien. Un papá buscará su propio bien dándole a veces a sus hijos lo que le piden, para que mis hijos no me digan nada. Si alguna vez hago algo malo, que mis hijos no me digan nada, les doy todo. Que no me reclamen nada, que me perdonen lo que yo haga, ¿no? O sea, busco mi propio bien también. Los escribas y fariseos buscaban su propio bien y juzgaban, pero muy bien, ¿sí? Solo que Jesús los hizo caer en una trampa para que ellos mismos pronunciaran su sentencia. Cuando les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Y ellos dijeron, les dará muerte terrible a esos desalmados. Eso que hicieron no es correcto. Pues esos son ustedes, les dijo Jesús. Y claro, no les gustó, por eso querían matarlo. Y ahí mismo quisieron matarlo, solo que tuvieron miedo a la multitud, porque lo tenían considerado como un gran profeta. Le tuvieron miedo. Sin embargo, lo hicieron tiempo después. Mataron al dueño de la viña. Pero Dios lo resucitó, para que se cumpliera también el juicio y la condenación de estos que lo condenaron, que lo mataron. Pues Dios resucitó también por nosotros, hermanos. Y resucitó para nuestra salvación, pero también para que se conozca toda la verdad, para que cada uno dé cuenta de lo que Dios le ha encomendado, el trabajo en su viña.
Todos tenemos que darle cuenta a Dios. Tenemos que entregar los frutos a tiempo. Nos ha llenado de muchos dones, de muchos talentos, y Dios espera el fruto. Hay quien no quiere agradecer ni siquiera el fruto que tiene. Y con mucha soberbia dice: yo a Dios, ¿de qué le tengo que agradecer? Lo que yo tengo es por mi esfuerzo. Yo he trabajado, me he matado. Dios a mí no me ha dado nada, ni creo por eso en Él. Si Dios existiera, ya me hubiera dado más cosas. No tendría por qué estar trabajando tanto. No, este es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi capacidad que tengo. No tengo nada que agradecerle a Dios. Este no entrega cuentas de lo que se le ha dado. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, y hoy entreguemos cuentas a Dios también. Señor, me has dado la capacidad desde mi bautismo para ayudar a mis hermanos. Te entrego esto que he podido realizar. He podido orar por todos. Te entrego hoy estas obras buenas que me has permitido realizar por mis hermanos. Me diste la capacidad de tu palabra, Señor, te entrego hoy estos servicios que me has permitido de ser catequista, de ser ministro de la comunión. Te entrego, Señor, todas las obras que he podido realizar en bien de mis hermanos. Que entreguemos los frutos que Dios ha hecho producir en nosotros y a través de nosotros para nuestros hermanos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no los dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado
y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos por este hermano tuyo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este es un día de alegría y de esperanza. Día de esperanza porque Dios cumple su promesa. Al pueblo de Israel le prometió llevarlo a una tierra que emana leche y miel, una tierra de mucha prosperidad. Y hoy la primera lectura nos habla de que el pueblo ha llegado a esa tierra. Deja de comer el maná que bajaba del cielo, aquel alimento que tuvieron por el desierto. Ya les había aburrido tanto tiempo. Ahora comen el alimento que produce esta tierra nueva, a donde Dios les había prometido. Ahora se llenan de alegría porque tienen todo. Desde luego que primero tuvieron que recorrer todo el desierto, mucho tiempo, pasar necesidad, hambre y todas las inclemencias del tiempo. Pero Dios cumple su promesa. Lo que nos hace ver a nosotros también la promesa de la vida eterna. Y aunque a veces en esta vida tenemos que pasar penurias, ¿sí?, guerras, enfermedades, tenemos que pasar por situaciones muy adversas. Si perseveramos como el pueblo de Israel, que no llegaron todos desde luego, porque muchos se quedaron en el camino, muchos que se rebelaron contra Dios murieron, en fin. Pero los que permanecieron fieles hasta el fin participaron de la tierra prometida. Jesús nos dice: el que permanezca fiel hasta el fin se salvará. La promesa está ahí, la vida eterna, permanecer fieles para disfrutar del banquete eterno del reino de nuestro Padre Celestial. Y por otra parte, la alegría también en el Evangelio de aquel hijo que regresa, pero más la alegría que nos da el Padre Dios que recibe al hijo, que se preocupa por él. Jesús enseña esto a los escribas y fariseos que lo habían acusado de recibir a publicanos y pecadores, y dice: este come con publicanos y pecadores. ¿Ah? Deberíamos poner un letrero ahí en la entrada así, ¿ah? Aquí en este templo se come con publicanos y pecadores, ¿no? ¿O ustedes qué serían? ¿Publicanos o pecadores? Yo sería pecador, ¿ah? Y aquí convivo con los pecadores. Pero más que eso, Jesús come con nosotros y nos da de comer. Jesús se sienta a la mesa con nosotros, ¿sí? Y entonces Jesús les puso esta parábola a los fariseos. Y sin darse cuenta ellos, Jesús se refiere a ellos como los hermanos mayores, a los fariseos, ¿sí? Y los hermanos menores, publicanos y pecadores. Pero les pone esta parábola y les dice: un padre tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Quiénes son los que más están pidiéndole a Dios Padre lo que corresponde, que es la gracia? Los pecadores, ¿no? Los pecadores, ¿cuántas veces se confiesan? Cada rato.
Y muchos podrán decir, pues si se confiesan cada rato, entonces ¿de qué le sirve? ¿No? El pecador va a Dios. Y cuando se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. No sabe si saliendo otra vez se va a tropezar y se va a caer. Lo que tiene en el corazón es el deseo de cambiar. Claro, si no tiene el deseo de cambiar y lo hace solo por costumbre, pues sí, no le va a ayudar en gran cosa, ¿verdad? Pero si tiene realmente el corazón dispuesto, seguro que va a ir creciendo en su fe, va a ir madurando en su fe, es seguro. A los dos les reparte sus bienes. No más que uno, como vive con él, pues ahí los deja. Yo aquí los dejo. El menor va y malgasta todo de manera desordenada. Pronto se le acaba. En aquel país viene el hambre, hay necesidad, y entonces él quiere comer, tiene hambre. Y piensa, hay una cabeza entonces ya que piensa ahí, y dice, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi padre. ¿Qué es lo que le hace regresar entonces a este hijo menor? El hambre, tiene hambre. ¿Qué es lo que a nosotros también nos hace voltear a Dios, acudir a Dios? La necesidad, ¿no? Pero también la necesidad puede llevarnos por otros caminos muy fáciles. Este hijo menor dice, voy a regresar desde un país a otro país. Muy bien, se pudo dedicar a otras cosas para ganar fácil, ¿verdad? Para tener cosas fáciles. Un camino fácil, ¿qué hubiera sido para este? Robar. Es un camino fácil, voy a robar y voy a tener. No, este dijo, voy a regresar. Y eso nos enseña Jesús, regrese al Padre. No busque el camino fácil, regrese. El camino fácil es buscar otras creencias, otros credos. ¿Sí? Buscar otros caminos que no son los que Dios nos ofrece. Y ahí vamos a encontrar esos caminos que son la adivinación, la lectura, el tarot, la nueva era, en fin, un montón de caminos que hay, muchísimos, muchísimos, fáciles, que no son los que Dios nos ofrece. Este hombre dice, regresaré, volveré a mi padre. Y hace un discurso, se lo prepara bien lo que le va a decir a su papá. Y el padre que está esperando a su hijo, que no se olvida, parece que estamos hablando a veces de la propia familia, ¿verdad? ¿Cuánto se preocupan los papás por el hijo que está más olvidado y desviado del camino y más alejado? Todo le quieren dar a ese hijo y los demás se enojan, ¿eh? Hay hermanos que se enojan porque le dan todo a este que anda extraviado. Ay, y todavía le das, y todavía le ayudas. Si es un flojo, un desobligado, y todavía le das. Y papá y o mamá, ahí están a veces hasta escondidos dándoles, buscando el apoyo. El otro lo tiene todo, el hijo mayor. Tenía todo. Dijo el padre, todo es tuyo. A mí no me has dado un cabrito, todo es tuyo. Cuando viene el hijo menor, cuando regresa el padre sale corriendo. No esperó que el hijo llegara. No dijo, a ver qué cuento me trae ahora. No. Va corriendo, lo abraza, le muestra la ternura de un padre. Hijo, qué bueno que vuelves a casa. Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Calla, calla. Pronto ustedes tráiganle una túnica,
pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío, el padre no ha perdido nada de sentido de lo que es hijo mío. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. En cambio, el hermano mayor, al reclamarle, le dice: ese hijo tuyo. A este no tiene el sentido de fraternidad. No dice: mi hermano que hace esto, ese hijo tuyo. Jesús nos enseña cómo nosotros también podemos perder ese sentido de fraternidad. Nuestros hermanos, se da a veces en nuestros hermanos de sangre, hermanos carnales, se da eso de decir: ese hijo tuyo, pero con desprecio tal cual, con enojo, con coraje. Tú no tienes lo necesario, no te vuelvo a dar nada porque todo se lo das a tu hijo. En una ocasión que me invitaron a una comida, yo fui, y como tardaba un poquito en que llegara todo, entonces dijeron: tengo aquí algunas cosas que vamos a dar antes, ¿gusta comerlas? Sí, dame una. Y la persona, una hija, llamó a su madre: vente para que acompañes al padre. Pero la mamá iba con su hijo, o el hijo más bien la llevaba, pues ya estaba un poco grande la señora. Me dieron a mí, creo que era una empanadita, una empanada, y a la mamá le dieron otra, pero al hermano no le dieron. ¿Qué hizo la mamá? Se lo dio a su hijo, le partió, le dijo: ten, hijo. Cuando hizo esto, la hija se enojó. Tú siempre haciendo lo mismo, siempre. Y enfrente, cuando estuve un ratito más y le dijo: ¿sabes qué? Tengo una necesidad, me acordé que tengo algo urgente. Ya me retiro, muchas gracias. No puedo quedarme otro rato más, tengo que irme. Y le dije eso porque su mamá salió primero. Sin decir nada se salió y se fue. ¿Cómo falta la fraternidad, la hermandad? ¿Y qué se hace cuando no hay hermandad en la familia? Se ofende al padre, ¿sí? Este hijo mayor le dijo: yo siempre te he sido obediente y tú nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Lo acusa de no atenderlo. Y el padre dice: hijo, todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta por este hijo mío, por este hermano tuyo, le dice. El padre le dice: por tu hermano. Pero el hermano dijo: ese hijo tuyo. Se pierde toda la hermandad, se acusa al padre de todo, a los papás se les ofende, y a veces ni se les da lo que tendrían que darles, pero sí que les reclaman porque ellos le dan al otro. Sí, humanamente para nosotros podría ser una injusticia, ¿no? Que le estamos dando a papá o a mamá algo y ellos le van a ayudar al otro, que decimos nosotros: es que no debe ayudarle, es que no debe darle eso, es que no debe darle el otro, ¿sí? Hay familias donde no les permite ni siquiera entrar a la casa, mucho menos que vayan a comer, menos. Cuando Dios, nuestro Padre, nos muestra cuál es el camino: salir al encuentro, abrazar, llenarlos de ternura también. El Padre que llena de ternura, Él sale por nosotros, hermanos. Nosotros somos los pecadores, y cada vez que nos acercamos a la reconciliación, Él sale a nuestro encuentro. En una experiencia, pues no son muchas, pero una vez que confesaba a una persona y de repente le doy la absolución,
de sus pecados, le digo, Dios te perdona porque te ama, en fin. Padre, pero me faltan todavía. Hija, ¿ya estás arrepentida de todos ellos? Sí, Padre, ya. Solo te faltaba esto, salir. Dios sale y no deja de decir todo. Todo lo que el hijo tenía que decirle, ni siquiera lo dejó. Hijo, ya, todo está perdonado. Y voy a hacer fiesta. Y el padre hace fiesta. ¿Sí? Así es que si algún día te vas a confesar y el sacerdote pues ni siquiera te escuchó ya todos tus pecados y te da la absolución, no veas lo que hizo el sacerdote, sino lo que hizo Dios Padre. Vino a mi encuentro, me perdonó, ya no me dejó decir todo mi discurso de pecados que tenía, me ha perdonado. Tampoco el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es que yo llegue y, Padre, deme la absolución de mis pecados. No, hijo, primero confiésate, ¿verdad? Si no, como que ya me dé la absolución sin confesar. El Padre sale siempre al encuentro. Hermanos, Dios no se cansa nunca de perdonarnos. Nosotros sí nos cansamos de pedirle perdón, pero Dios no se cansa. Acudamos a Él siempre. Él es nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra salvación. Qué hermoso ver hoy este pasaje del Evangelio. Un padre lleno de amor, de ternura, que sale a recibir a su hijo al encuentro, aquel que todos consideran que es lo peor. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser como este hijo menor, reconociendo que somos pecadores, pero que acudimos a nuestro Padre, que nos levantamos, que nos ponemos en camino, sabiendo que el Padre ya viene a nuestro encuentro. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.